nos da, digamos, ciertas ideas, digamos, de cómo podemos manejar los descubrimientos que se hacen normalmente en cualquier laboratorio. Vamos a hablar sobre una serie de receptores. He trabajado por muchos años y no sé si tengo... ¿Cuál es el sistema biológico que me interesa? ¿Cuáles son las preguntas más importantes que hay, digamos, en el sistema inmune? Y vamos a hablar solamente del sistema inmune que le llamamos sistema inmune innato. Es el sistema más primitivo que hay. Lo tienen los invertebrados, los agrovertebrados. El sistema adaptativo no lo voy a tocar por el momento. Una de las cosas que a mí me llama la atención sobre este proceso es acerca de la cantidad de neutrófilos o fagocitos que están en circulación. Tenemos una gran cantidad de estos tipos celulares, que son neutrófilos, que son la primera línea de defensa contra cualquier proceso infeccioso. Existe un tráfico de estos neutrófilos. Se crean en la médula ósea. En la médula ósea lo que tenemos nosotros es que ahí se producen los neutrófilos luego van a circulación, están en circulación por un tiempo, y luego, si no hay proceso infeccioso, esos neutrófilos llegan de nuevo a la médula ósea y también se van, digamos, al vaso, y al hígado también para ser destruidos. Pero hay un sistema, digamos, de reciclaje acá. En la presencia de un proceso infeccioso lo que sucede es que el neutrófilo sale de la circulación y se va al sitio donde está la infección. Y aquí el neutrófilo hace su función biológica y luego, digamos, es eliminado. Hay muchas cosas intrigantes en este proceso. Una de las cosas más intrigantes es de que normalmente nosotros producimos 10 a la 11 neutrófilos cada día. Son 100 billones de células que se producen constantemente en nuestro organismo. Para darle más o menos una perspectiva, ¿qué significa eso? Es como si ustedes cambiaran sus neuronas, todas sus neuronas de su cuerpo, en un solo día. ¿Por qué es eso? Entonces es un proceso realmente que me intriga y quiero saber cómo es que se mantienen estos niveles de neutrófilos constantes. ¿Ok? ¿Hay un desperdicio acá de producción de células o tiene algún beneficio? Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es, ¿por qué cambiamos tanto, 10 a la 11, por cada día? Lo que sucede es que los neutrófilos viven por un promedio de más o menos 6 horas. Nada más, ¿no? Se produce acá, llega a la circulación y luego de 6 horas se convierten en neutrófilos que son distintos. Ya no son los mismos. Tienen ciertas propiedades y realmente cambian su superficie y su metabolismo y luego son capturados por la médula ósea y también por el vaso. Ese es un problema. Y ese proceso también sucede en el proceso infeccioso, excepto que este cambio, esta transición de un neutrófilo maduro a un neutrófilo senescente, sucede acá también en el tejido, ¿no? Y luego, digamos, son eliminados por los macrófagos que se encuentran en el tejido. Entonces la pregunta es, ¿por qué toma 6 horas? ¿Y quién maneja todo este proceso? ¿Quién se encarga de regular todo este proceso? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si es que hay un proceso anormal acá? Por ejemplo, supongamos de que no podemos producir suficientes neutrófilos. Es una situación bastante fregada, porque comienzas a crearte, digamos, una serie de procesos infecciosos, ¿no? Porque nosotros tenemos más bacterias que células realmente que pertenecen a nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. El otro problema es también que esta movilización de neutrófilos al sitio donde está el proceso infeccioso es un proceso bien sofisticado, que si este proceso no ocurre, también existen procesos infecciosos en los cuales, digamos, la bacteria, digamos, puede tener un rol, digamos, bastante importante. Hay una serie de preguntas acá que todavía no han sido respondidas. Preguntas: ¿por qué tenemos tantos neutrófilos? ¿Cómo podemos manejar el tráfico? Este es nuestro sistema de defensa, ¿no? O sea, es como el fútbol. Si no hay defensa, no hay equipo. Entonces tenemos que conocer nuestro mecanismo de defensa para saber cómo manipularlo y cómo
poder, digamos, tener éxito, digamos, en todo. Entonces vamos a empezar con el proceso infeccioso. Acá le dije que era un proceso más o menos sofisticado. ¿Qué es lo que sucede? Usted tiene un proceso infeccioso, tiene un corte, y lo primero que sucede es una gran secreción de agentes quimotácticos para neutrófilos, ¿no? Entonces los neutrófilos detectan eso, los neutrófilos que están circulando detectan este agente quimotáctico, se unen cambiando su morfología y luego llegan, digamos, al sitio de infección, ponen digamos, tienen una serie de agentes, tienen sus armas, pues, ¿no?, que se llaman proteasas, nucleasas, y destruyen, digamos, al microbio, ¿no? Y también producen, digamos, superóxido, ¿no? Entonces, si nosotros destruimos todos los neutrófilos que tenemos en este momento en circulación, ustedes son completamente visuales. La cantidad de estos agentes que son realmente fregados, o sea, es una cosa bien seria y tiene que estar bien altamente regulado. ¿Ok? Por favor, interrúmpame si hay algún problema acá. ¿Ok? Este tipo de presentación me pone un poco nervioso. Y todo el mundo está en silencio. El problema no es que haya muchos, sino que mueren muy rápido. Exacto. Ese es el problema. ¿Por qué mueren tan rápido? Eso vamos a investigarlo ahora. No, pero por favor, interrúmpame porque estamos, me siento como en la época en que yo era estudiante, ¿no? Y es el mismo formato, no ha cambiado nada, no evolucionamos. ¿Te das cuenta? Siempre hay un tipo parado acá y hablando, ¿te das cuenta? Entonces tenemos que realmente empezar a... Yo pienso que es como el fútbol, es un deporte de contacto. Tenemos que estar en constante contacto acá. Entonces, bueno, para venderle la situación acá, existe una serie de agentes endógenos que nosotros producimos y que manejan todo este tráfico. Esto es lo que yo quiero creer, ¿no? Entonces, que se llaman agentes quimotácticos, son pequeñas proteínas de más o menos entre 60 a 70 aminoácidos de tamaño, y aparentemente todos tienen una conformación realmente bien precisa, ¿no? Tienen 3 beta sheets y tienen, digamos, una alfa hélice. Ese es el ¿cómo se dice? Campo. Es el centro, es la base de todo, en donde, digamos, hay una tremenda diversidad, pero todos tienen más o menos esta misma forma, ¿ya? Y estos son los que controlan, estos se llaman quimoquinas, ¿no?, que controlan todo este tráfico. Entonces vamos a concentrarnos en ciertas etapas. En el año más o menos, no es más o menos, es preciso, en el año 91 nosotros publicamos el primer gen que codifica uno de estos receptores, que es el neutrófilo. Hay 2 receptores que son muy importantes en neutrófilos. Y la importancia generalmente se ha determinado basado, digamos, en animales transgénicos en los cuales uno, digamos, elimina el receptor y ve realmente que el animal se muere en 2 patadas, porque no puede, digamos, manejar todo el sistema de tráfico, ¿no? Se planta en un solo lado y la bacteria agarra y destruye al individuo, ¿no? Pero simplemente vamos a trabajar con estos 2 receptores y le llamamos R1 y R2 para hacerlo más simple, no quiero estar enredándome acá. Entonces, existen quimoquinas que interactúan con estos 2 receptores, ¿no? Estos 2 receptores, para darles un avance, son altamente homólogos, estructuralmente y funcionalmente. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuántos quimoquinas tenemos y cuántos receptores tenemos? Miren, acá está. Esta es más o menos la estructura a nivel de estructura primaria. Como pueden ver, las únicas diferencias es en las bolitas estas negras, ¿no? Y ver, digamos, de que la única diferencia que encontramos, o diferencias sustanciales realmente, es en el amino terminal y en el carboxi terminal. No hay que ser ningún genio para poder determinar y ver, digamos, cuáles son las diferencias entre uno y el otro desde el punto de vista funcional, ¿no?
Entonces existen dos receptores que son altamente homólogos y existen una serie de quimoquinas que se unen a estos receptores en particular. No estamos hablando de neutrófilos. Y como les dije anteriormente, son péptidos pequeños, todos tienen esta misma estructura muy similar, y para realmente hacer las cosas más fáciles voy a decir que este es L8, L1, L2, L3, L4, L7, todos ellos. Hay una cosa que es muy característica de todas estas quimoquinas, es de que existen, digamos, estas dos cisteínas en el amino terminal que están separadas por un aminoácido, y después existe, digamos, esta triada, que es un ácido glutámico, una leucina y una arginina, que siempre son constantes. Uno elimina una de ellas, cualquiera de ellas, y no tiene más actividad. Es un dogma, ese es el dogma, ¿no? Que esta triada es súper importante, intocable. Estas cisteínas también, ¿no? Ahora, existen más ligandos que receptores. Esto quiere decir que algunos receptores probablemente no son, digamos, muy específicos, ¿no? Y realmente lo que encontramos fue lo siguiente. R1 solamente une L8, perdón, interleuquina 8. Solamente. Es monógamo. Solamente le habla a este ligando. Si uno es monógamo, siempre uno puede encontrar un polígono. Y este tiene la habilidad de unirse a varios de ellos, prácticamente a todos aquellos que yo he señalado. A todos ellos se une. Mientras que este solamente se une a interleuquina 8. Una de las preguntas que quiero adelantar es ¿por qué, digamos, por qué esto? ¿Por qué esta tremenda... ¿Es redundancia, no? Eso quiere decir, digamos, de que podemos vivir solamente con uno de ellos nada más. Es una de las preguntas que me gustaría a mí poder responder. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es de que, como les había dicho yo, R1 y R2 son altamente homólogos, ¿no? Entonces, cuando uno ve que dos proteínas son altamente homólogas y la amino terminal y el carboxi terminal son un poquito diferentes, entonces los experimentos son bastante obvios. Uno empieza a hacer quimeras, ¿no? Hace quimeras para ver, digamos, dónde está el sitio de especificidad, ¿no? Y para hacer la historia un poco corta, cambiamos nosotros, le pusimos, digamos, le pusimos, digamos, el amino terminal de R1 y ahora lo hicimos monógamo. Le destruimos la vida. Y el otro lo hicimos polígamo, simplemente cambiándole el amino terminal. En su momento, en ese momento, cuando estábamos haciendo estos experimentos a comienzos del año 90, ¿no? Todavía yo estaba bien pichón en esa época. Ahora que tengo mis 40 años es diferente. Entonces, en ese momento, estas proteínas pertenecen a una gran familia que se llama proteínas acopladas a proteína G. Son receptores acoplados a proteína G. Y es una gran superfamilia, ¿no? Están involucradas en un montón de procesos. Y el dogma en ese momento era realmente de que el sitio activo o el sitio de unión al ligando estaba dentro de las hélices. Esta fue la primera demostración en la cual vimos, ¿no?, de que el amino terminal juega un papel importantísimo en el proceso de especificidad y de unión a los ligandos. O sea, para ser científico hay que ser anarquista, no hay que creerle a nadie, independientemente de la edad. Entonces se crea un dogma, se crea un nuevo dogma, porque siempre se paran creando dogmas, ¿no? Entonces el dogma era de que hay un sitio 1 en el cual existe, digamos, lo que se llama un end loop, ¿no?, que se une con el amino terminal del receptor, y después existe una parte constante, como les había dicho, las cosas que no se tocan, el CXC y la triada, que es el sitio en común que existen entre
en